Son las 9 en punto de la mañana y estamos a la espera de los estudiantes que van a ingresar a las clases de hoy. Tenemos a Juan Mateo Morales, Vitate, Scarlett. Buenos días, jóvenes. Buenos días, estudiantes. Buenos días, profesor. Hola, Juan Mateo. Extraño a mi Juan Mateo, caramba. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Aquí, hijo, esperando compartir algo de conocimiento con ustedes. Felizmente, sanito, hijo, lejos del COVID. ¿Cómo estás tu hijo? Qué bueno, profe. Sí, acá también todo tranquilo, cuidándonos Me alegra, nomás, hijo, me profe. alegra. Adaptándonos. Has cambiado de voz, hijo. Buenos días, Ah, profesor. Estás con la voz de... Hola, Camila. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días, estudiantes. Por favor, pongan sus cámaras. Pongan sus cámaras, muchachos. Selección 3. Hoy día estamos en el 10º mes. Ya, está con cámara recién. La primerita, siempre ella, Scarlett. Ya le sigue Tutacano. Bienvenidos, jóvenes. Ya tenemos entonces a Campos. Tenemos a Tutacano. Tenemos pongan cámaras, muchachos. profe, Cámaras. no tengo mi casaca, profe, del Caray. colegio. Se puede. Mateo. Vitate. Tengo a Aguilar Vega. Tengo a Valentina Poma. Tengo en lista a Morales Joel. Tengo a Alberti Yanac. Tengo a Plasencia. Pongan cámaras, por favor, hijos. Va a ver, por favor, pongan sus cámaras, estudiantes. Martín Piero. Ramírez Taguada. Tengo a Castillo Chiara. Tengo a Rosas. Stephanie. Tengo a Feliciano. Tengo a Llovera. Y tengo a Vaca. Nadie más entra. Qué raro. ¿Dónde están, muchachos? A ver, tienes, por ejemplo, Cojira. Qué raro que no entra Cojira. No está Cojira. Acaba de entrar Llanos Yensi. Llanos Yensi. ¿Quién más? Bien, no hay más. 5 minutos de tolerancia, estudiantes. Ya no tienen cámara. Tenía cámara. Vitate salió acá. Salió Vitate. Acaba de entrar Evangelista.
A ver, Mateo, no te... ahí está, ahora sí te veo, Mateo, qué bien, guapo está Mateo. Ena, No Yulisa, tengo que estar, profe. Cámara sí. Ayute, y Joel Morales tiene cámara. La semana pasada entró con cámara. No tiene cámara. Aguirre, Morales, Plasencia, Martín Piero, Kiara Castillo. Kiara Castillo nunca pone cámara. Kiarita, luego vas a tener problemas, ¿ah? No me eches la culpa. ¿A ti que te gusta reclamar? Stephanie Rosa sin cámara, Sergio Feliciano, Llovera sin cámara, Ángela Vaca sin cámara, María Fernanda sin cámara, y acaba de entrar recién Cojira. Bien, muchachos. Listo. Bueno, después no me digan, profesor, ¿por qué tengo esta nota? ¿Ya? Por favor, ¿ah? Acaba de entrar también Gayupe. Gayupe Junior. Bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Ya? El tema de hoy, queridos estudiantes, la semana pasada hemos desarrollado el tema de la geomorfología de la región andina. Hoy vamos a ver el tema sobre la geomorfología de la selva peruana. Ya ese es el tema que nos toca trabajar hoy día. Entonces, muchachos, voy a explicar ligeramente, luego entramos a la parte teórica de lo que es la geomorfología de la selva peruana. Primero, geomorfología, geo es tierra, morfo es forma y tratado logos es el tratado de la forma de la selva, o sea, el relieve de la selva. ¿Qué cosas, qué accidentes naturales existen en la selva y en qué parte se encuentra la selva? Es lo que vamos a cristalizar hoy día. Por ejemplo, estudiantes, tengo a la cordillera de los Andes, ¿cierto? Siempre eso hay que saber, manejar esto, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene dos lados, lado occidental que mira al mar o al Océano Pacífico, lado oriental que mira a la selva, hacia el Brasil. ¿Ya? Entonces, ¿dónde queda ubicado el lado oriental? Al flanco derecho de la cordillera de los Andes, aquella que mira al Brasil, ¿ya? Allí queda la selva peruana. Entonces, muchachos, la selva peruana, entonces, es aquella que se ubica en el lado oriental, este o de levante de la cordillera de los Andes. Se divide en dos partes. Selva alta, que va desde algunos dicen desde los 400 hasta los 1500, y otros desde los 500 hasta los 1500 metros de altitud. Y la selva baja, que viene desde los 500 metros hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas dos selvas, la selva alta, llamada también Rupa Rupa, que significa ardiente, y la selva baja, que significa Omagua, perdón, que su otro nombre también es Omagua, y que significa peces de agua dulce, son los dos relieves que hoy día vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, la separata que ustedes van a imprimir y van a tener que leer, lo vamos a explicar aquí. Por ejemplo, en estos momentos les muestro aquí
La geomorfología peruana, la selva. ¿Ya? Aquí tenemos a la selva del Perú. Por ejemplo, dice concepto. La selva se ubica en el lado oriental, ya les dije, ¿no? En el lado oriental de nuestro país, especialmente en el lado oriental de la cordillera de los Andes, ¿ya? Ahora, es la parte, dice acá, entre los 1000 y los 80 metros sobre el nivel del mar. Ya, pero como vuelvo a decir, está también hasta los 1500 metros que se considera la selva alta. Aquí en este caso, el texto considera entre los 1000 y los 400 metros la selva alta llamada Rupa Rupa, que significa ardiente. Y más abajo está aquí la selva baja. Acá selva baja, Uomagua, que viene desde los 400 metros hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la selva peruana está compuesta por selva baja Uomagua y acá vemos la selva alta o Rupa Rupa. ¿Ya? Entonces, muchachos, estas dos selvas tienen diferentes características, por ejemplo. Pero los vamos a ver en forma genérica, ¿ya? Dice, posee el nacimiento del río más largo del mundo. Estudiantes, ¿cuál es el río más largo del mundo? ¿Amazonas? El Amazonas. Muy bien, estudiantes. El río Amazonas. Muy bien, Vitate. Este río Amazonas, muchachos, ¿desde dónde se empieza a contabilizar su nacimiento? Desde el nacimiento del río Apurímac, ¿ya? Desde mucho más atrás, desde las nacientes del río Apurímac que van a ser en la región Arequipa. Es decir, desde Arequipa, cruzando el río Apurímac se va a unir al río Mantaro, va a producir la unión del río Mantaro y Apurímac, el río N. Luego el río N se va a unir con otros ríos, va a formar el río Tambo, y el río Tambo se va a juntar con el río Urubamba y va a formar el río Ucayali. Este río Ucayali, muchachos, es el río más largo del territorio peruano. O sea, el río amazónico más largo del Perú es el Ucayali. ¿Ya? Entonces, desde el río Apurímac, muchachos, el río más largo del mundo, que es el Amazonas, se contabiliza su recorrido. ¿Hasta cuándo desemboca sus aguas? ¿En qué océano desemboca las aguas el Amazonas? ¿Atlántico? Atlántico. Muy bien, Franco Vitate, en el océano Atlántico. Quiere decir que recorre territorio peruano. Ríos del Perú se van a unir al Amazonas, también ríos ecuatorianos, pero los ríos ecuatorianos, el río ecuatoriano va a tener que nace en el Ecuador y se interna en el territorio peruano, como en el caso del río Napo, ¿no? El río Napo sale de Ecuador, entra al Perú y se va a unir al Amazonas. Entonces, pero en realidad el nacimiento del Amazonas ya está contabilizado el kilometraje desde el nacimiento del río Apurímac. Estudiantes, eso es lo que quiero que entiendan. Y si por A o B, vamos a ver si acá tengo la oportunidad de mostrarles el mapa. No está aquí. Vamos a ver acá un momentito, muchachos. Aquí. ¿Ven este mapita, jóvenes? ¿Ven el mapa de los Andes peruanos? ¿Se ve? Jóvenes, contesten, por favor. ¿Se ve el mapa amarillo? No, profesor. No, ¿No se profe, ve? no. No se ve. No se ve nada. se ve. ¿Ahora? ¿Tampoco?
No se ve. Nada, No. profe. Nada. No, profesor. Qué raro, qué raro. A ver un momentito, muchachos. Debería verse este mapa. A ver. Nada, ahora Tampoco, profe. no se No. ve. Esta separata sí se ve. La La separata separata, sí, eso pero se el ve. mapa no. El mapa no se ve. No. Bueno, a ver, espera, hay un mapa nuevo que debería de presentarles. Y no puedo mostrárselo. Un momentito, por favor. La separata sí. Vamos a ver si dice, vamos a ver, dijo el ciego. Ahora, muchachos, ¿se ve el mapa No. amarillo? No se ve. Nada. Porque acá yo veo que estoy compartiendo con ustedes. Está en pausa. No se ve. Ahora, Mm. pero no se ve el mapa. Nada, profe. Qué raro. No se ve. Difícil de hacer ver. Bueno, a ver, un momentito, muchachos. Tengo que solucionar esto. Un toquecito, a ver. Vamos a ver, porque quiero que entiendan esta partecita. ¿Dónde estamos? Un momentito, por favor. Aquí voy a obtener esto, a ver si puedo. Nada, muchachos. ¿Se ve no el mapa amarillo? No. Bueno, No, profesor. lo lamento. Acá siempre me sale. A ver, acá ya. Ahora. ¿Se ve el mapa? No, profesor. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, muchachitos. Esto quiero que entiendan, por favor. Primero, la importancia de lo del río Amazonas, queridos estudiantes. Si se fijan ustedes acá, dice Pongo de Apurímac. Este es el río, fíjense en el puntero, por favor. ¿Ya? Acá vamos a ver, a agrandar un poquito este mapa. Acá, ve, acá nace el río Apurímac, ya aquí. Aquí, muchachos, en donde está el puntero es la región Arequipa. Ya, el río Apurímac se va a ir hacia el norte, va hacia el norte en forma longitudinal. Los ríos amazónicos son longitudinales porque van de sur a norte, en forma vertical. Y casi nunca en forma horizontal, siempre en forma, casi siempre en forma vertical, de sur a norte. Desde aquí se empieza a contabilizar los kilómetros de distancia que tiene el río Amazonas. Cruza acá, avanza acá y el río Apurímac va a cortar en la cadena central de los Andes centrales y forma el Pongo de Apurímac. Y acá se va a juntar con el río Mantaro, ¿ve? El río Mantaro nace en el nudo de Pasco, baja de norte a sur y se va a unir aquí al río Apurímac y forma el río N, ya el río N. Este río N va a seguir subiendo y se va a juntar con el río Perené. N y Perené se juntan, muchachos, en la región Junín, ya, o sea, es decir, la unión de Mantaro y Apurímac va a resultar el río N. Más arriba no están figurados, no figura el río N ni Perené, pero el N y el Perené se van a juntar y va a formar el río Tambo. Este río Tambo va a cortar la cadena oriental y va a seguir la ruta
cortando y va a formar el pongo de Tambo. Entonces, aquí estamos hablando de cuántos ríos. La naciente del Amazonas, que es el Apurímac. El río Mantaro se junta con el Apurímac y va a formarse el río N. El N con el Perené se juntan, va a formar el Tambo. El río Tambo corta la cadena oriental de los Andes del centro y forma el pongo de Tambo. Y se va a juntar con este río que nace en el nudo de Vilcanota, muchachos, ¿ve? ¿Qué río es esto? ¿Dónde está el punterito? ¿Se ve o no, jóvenes? ¿Qué río es? Urubamba. Muy bien, Rosas. Urubamba. El río Urubamba. El río Urubamba, que es la unión de Vilcanota y Urubamba, que nacen en el Cusco, se va a unir al río Tambo, acá, en esta unión, ¿ve? Y al unirse al río Tambo, muchachos, va a surgir el río Ucayali. El río Ucayali se cuenta desde la unión del río Tambo con el río Urubamba, desde acá. Y va a recorrer el oriente peruano hasta unirse y llegar al río Amazonas, ¿ven? Se une al río Amazonas. Pero primero se va a unir al Marañón. El Marañón viene acá, del nudo de Pasco, es otro río longitudinal, el Marañón, y se junta con el Guayaga. Fíjense acá, ¿ve? El río Guayaga recorre por acá y se une con el Marañón. Luego acá el Marañón va a ir solo. O sea, cuando el Guayaga y el Marañón se unen, este río va a llamarse solamente acá ya, a partir de acá, Marañón. El Marañón se une con el Ucayali en este sector y luego desembocan en el río Amazonas. Y el río Amazonas va a llevar sus aguas a través del territorio brasilero hasta el océano Atlántico. Estos son los ríos amazónicos, muchachos, ¿ya? 3 principales ríos amazónicos: Marañón, Guayaga, Ucayali. Los secundarios abastecedores: Mantaro, Apurímac, N, Perené, Tambo, Vilcanota, Urubamba. En cambio, el río Madre de Dios, estudiantes, el río Madre de Dios no va a llegar por territorio peruano al Amazonas, sino va a llegar primero a Bolivia y luego se va a juntar al río Madeira, el río Madeira por el Brasil, y recién por el Brasil se va a unir al Amazonas. ¿Ya? Una de las características de los ríos amazónicos, entonces, o ríos de la selva, muchachos, son ríos que todos van a desembocar en el río Amazonas y posteriormente hacia el océano Atlántico. Por eso, el conjunto de ríos que desembocan en el río Amazonas se llama vertiente hidrográfica del Amazonas. El otro conjunto de ríos es el de la costa peruana, ¿no? Vertiente hidrográfica del Océano Pacífico, y acá tenemos la vertiente hidrográfica del lago Titicaca. 3 destinos tienen los ríos del Perú. La del Pacífico, que ya hemos visto que son 53 valles, la del Collao, la del lago Titicaca, que son 5 valles o 5 ríos que desembocan acá, y los ríos del Amazonas. Ahora, muchachos, viendo ya los ríos amazónicos, vamos a ver ahora los principales valles que se forman en la selva peruana. El valle más extenso es el Valle Central, o el Guayaga Central, el más extenso, en la región San Martín. Existe el Valle Longitudinal de Jaén, en Cajamarca, Quillabamba, en Cusco. El Valle Longitudinal de Chanchamayo, en Junín. Chanchamayo, en Junín. El Valle de Pingomaría, en Huánuco, y el Valle de Oxapampa, en Pasto. ¿Ya? Valles interandinos. Muchachos, son valles, ¿ya? Valles altamente productivos, ¿ya? Y también hay principales ciudades establecidas ahí, característica de la selva alta o rupa-rupa. ¿Ya? La selva alta o rupa-rupa. Valles longitudinales. Tienen sentidos de sur a norte. ¿Ya?
Ahora, los pongos. Ya está explicado en la semana pasada, he explicado los pongos, ¿no? Por ejemplo, dice, el Manseriche es el más largo y peligroso. Lo corta el río Marañón. ¿Y dónde está ese pongo? Acá ve el Manseriche. ¿En dónde se produce? En los Andes del norte. ¿Quién lo produce? El río Marañón, ve, el Manseriche. El más largo y el más peligroso. Está en la cadena oriental de los Andes del norte. Otro pongo, según el librito que tenemos, el pongo de Rentema, que también lo corta el Marañón. Y aquí en el mapa vemos, ¿ve? El pongo de Rentema cortado por el río Marañón. Este es el río Marañón y lo corta acá. Ya corta acá el pongo de Rentema. Entonces, dos pongos forma el recorrido del río Marañón. Otro pongo en la selva alta, ya, selva alta. El pongo de Aguirre, el pongo de Mainique, el pongo del Mantaro, los que más sobresalen. Un pequeño ponguito es el Orellana del río Ucayali, que no se muestra en el mapa. Pero sí se muestran el pongo de Aguirre, que corta el río Guayaga, el Mainique, el río Urubamba, ¿ya? Y también, ya dije, en realidad es el río Tambo, que se va a juntar. Vamos a ver el mapa acá a continuación, muchachos. Ya, acá ve. Ya, junta el río Mainique, el río Urubamba. Ya, el río Urubamba. El pongo de Tambo, el río Tambo. ¿Y eso está creo que acá o no está en la... A ver. No vemos acá. El pongo de Tambo no lo estamos viendo. Ya el pongo de Tambo lo forma el río Tambo en la selva alta. ¿Ya? Y el pongo del Mantaro en la región Junín, que forma, aquí en el Mantaro está la represa central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, la más productiva y muy fuerte de electricidad del Perú. Y en el mapa vemos eso, ¿no? Aquí en el pongo del Mantaro está la central hidroeléctrica más productiva y más fuerte del Perú, ¿ya? Pero hay que resaltar, muchachos, el pongo del Mantaro está en plena región andina, no pertenece a la selva alta. Y yo no sé porque aquí el texto lo ha puesto en la selva alta. En realidad el pongo del Mantaro es el único pongo de todos ellos que no pertenece a la selva alta. Está en la región andina, está en la región Huancavelica, en la provincia de Quichuas, Huancavelica, con esa aclaración. Ahora, ¿qué más hay en la selva alta? Cavernas, formaciones generadas por la erosión kárstica. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Hay ríos subterráneos en la selva. Estos ríos subterráneos, muchachos, carcomen las rocas kársticas. ¿Qué quiere decir? Son rocas muy blandas que al contacto con el agua se desarman, se caen, se corroen fácilmente con el contacto de las aguas. Y al caer, al tener contacto con aguas subterráneas, van a formarse cuevas o grutas. Las cuevas más importantes de la selva alta son cueva de Huagapo, en la región Junín, la más profunda del Perú. Cueva de las Lechuzas en Tingomaría, Huánuco. Grutas de Cuelap en la región Amazonas. Grutas de los Vampiros en la región Pasco, en Oxapampa. ¿Ya? Ahora, ciudades de la selva alta, los que más sobresalen son Tingomaría, San Ramón. Hay que hacer acá una aclaración. En realidad, la región es Junín, de Chanchamayo. Chanchamayo está en la región Junín. Chanchamayo es la provincia. Dentro de la provincia de Chanchamayo están las siguientes ciudades: San Ramón y La Merced. ¿Ya? San Ramón y La Merced. Entonces, San Ramón y La Merced pertenecen a Chanchamayo.
Satipo, que también está en la región Junín. Satipo, muchachos, es también de la región Junín, de la selva alta. Está cerca a Chanchamay. Tingo María está en Cerro de Pasco. Ya, muchachos. Entonces, selva baja, llamada Omagua, que significa región del pez de agua dulce. Principales geoformas, rapidito, me quedan 10 minutitos. Las tahuampas o aguajales. Estas tahuampas o aguajales, muchachos, son zonas muy bajas de la selva, las más bajas de la selva baja, que todo el año permanecen inundadas. Y como permanecen inundadas, muchachos, al contacto con los suelos de la selva y al contacto con la vegetación, disculpen, van a tener aguas negras. O sea, estas aguas negras, muchachos, son producto de la desintegración de las plantas e inclusive de algunas faunas que viven ahí y se desintegran. Estas aguas son negras. Y en ellas, sobre estos aguajales o tahuampas que permanecen casi todo el año, por no decir permanecen inundadas, ¿ya? Y húmedas, allí crece el aguaje o las palmeras, ¿ya? Palmeras. ¿Cuál es el producto de las palmeras? El coco, muchachos, ¿ya? El coco, ¿ya? Entonces, ahora, tahuampas o aguajales, zonas que siempre pasan inundadas. En cambio, las restingas son zonas que por cierta época del año permanecen inundadas. Pero luego, o sea, permanecen inundadas cuando el cauce de los ríos amazónicos aumenta su cantidad, su caudal. Aumenta su caudal y el cauce se abre, se amplía. Pero al disminuir la cantidad de agua o el caudal, entonces esas riberas de los suelos que fueron inundados en épocas de creciente o de abundante agua, al disminuir las aguas de los ríos amazónicos, quedan libres. Pero ¿cómo van a quedar, muchachos? Estas restingas o suelos están llenos de minerales ricos para la agricultura. Entonces, en épocas de decreciente, cuando disminuyen las aguas de las riberas de los ríos amazónicos, allí siembran. Entonces ahí se va a dar la época de grandes crecientes, se usa para la agricultura estacional. O sea, de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? En enero, febrero, marzo y hasta abril no se siembra porque el río ahí crece por la época de lluvias. Los ríos inundan sus riberas. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, allí siembran porque estos ríos disminuyen su caudal y esos suelos aparecen llenos de ricos minerales que son muy favorables para la agricultura. Ahora, los altos son zonas de la selva baja donde no llega el agua, ¿ya? Donde no llega a inundar el agua. Sobre los altos, como no hay agua, muchachos, sobre los altos se edifican las ciudades principales de la selva baja. Por ejemplo, tenemos a Iquitos, Tarapoto, Puerto Maldonado, Pucallpa, ¿no? Entre los más importantes. ¿Por qué se llaman altos? Por suerte, no llegan a inundar las aguas de los ríos amazónicos, no los inunda, por eso están en las partes más altitas, más altas. Vienen los filos, zonas más altas de la selva baja, o sea, los cerros, ¿ya? Zonas o las colinas más elevadas, sirven para la construcción de carreteras. Por los filos se construyen las carreteras que van a ingresar a las partes más, a los altos, donde están las ciudades amazónicas, muchachos. Luego vienen los meandros. A ver, ¿qué son los meandros? O el meandro es una curva descrita por el curso de un río. En este caso, si pluralizamos, serían los meandros, ¿no?
curvas descritas por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada, sinuoso, cerrado, ¿no? Culebreado. Se forman con mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales. O sea, ¿qué cosas son aluviales? Llanuras que llueve mucho. Llanuras con bastante agua. Con pendiente muy escasa. ¿Qué quiere decir pendiente muy escasa, jóvenes? Es decir, que no tienen caída. Caída que vienen desde las partes altas hacia las partes bajas, como lo tienen los ríos de la costa. Los ríos de la costa, muchachos, tienen pendientes. En sus nacientes, como nacen en las partes más altas de la cordillera de los Andes, en los nevados, los ríos son bien rápidos porque tienen caída, pendiente, caída. Y cuando van a llegar hacia los valles de la costa, disminuye la velocidad y van a ir un poco más lento. Entonces, los ríos de la costa tienen una naciente veloz y una desembocadura más lenta. En cambio, los ríos amazónicos, muchachos, casi no tienen pendientes. Y como no tienen pendientes, los ríos entonces culebrean, ¿ve? Y cada una de estas curvas, como se ve en esta fotografía, estas curvitas, son lo que se llama meandros. Y al final tenemos las cochas o tipishkas. ¿Qué son las cochas o tipishkas? Si nosotros nos fijamos estas serpenteadas, estos meandros, muchachos, acá en este lado vamos a ver un meandro, ¿ve? Este meandro alguna vez perteneció, este meandro era parte de este río amazónico, Pero ¿qué sucedió? Se ha separado. El río lo ha separado o ha roto relaciones con este meandro. Esto era un ex meandro, pero hoy en día, como ha quedado aislado del río, se ha vuelto en una laguna tipo herradura, ¿ve? Tipo una herradura. Entonces, ¿qué son las cochas o tipishkas? Lagos de forma semicircular, y en este caso podríamos decir en forma de herraduras, ¿ya? Son porciones de meandros que han quedado aislados y su nombre lugareño es el de tipishkas. Es decir, cochas es comúnmente llamarlos así, pero en la selva lo llaman tipishkas. Entonces, muchachos, estos relieves existen en la Amazonía peruana, ¿ya? Principalmente, a ver, lo de la selva alta. En la selva alta existen valles longitudinales, ¿ya? En el valle de Chanchamayo, en la región Junín, etc. El valle más extenso, el valle del Guayaga Central. En la Rupa Rupa, valles longitudinales, pongos y cavernas, ¿ya? Valles longitudinales, pongos y cavernas. En los valles longitudinales, muchachos, están las principales ciudades de la selva alta. ¿Ya? Recuerden bien, en los valles longitudinales se forman las ciudades más importantes de la selva alta. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, ahora veamos selva baja. Principales geoformas o relieves, tahuampas, que siempre paran inundados. Restingas, de vez en cuando se inundan. Cuando dejan de ser inundados, en esas tierras siembran los agricultores de la selva. En los altos, por suerte, no llegan las aguas de los ríos amazónicos, casi están secos, y allí se establecen las principales ciudades de la Amazonía. Los filos para carreteras, los meandros, curvas sinuosas de los ríos amazónicos, y las cochas o tipishkas son lagos de herradura o lagos ex meandros separados del curso de los ríos. Mis queridos estudiantes, me queda menos de un minuto. Me estoy despidiendo de ustedes hasta una próxima clase. Impriman, en estos momentos, en el tiempo que les queda, desarrollen las 5 preguntitas que están relacionadas con este ejercicio, ¿ya, muchachos? Y
La tarea tienen hasta el día 4 de octubre para desarrollarla.